Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los que están conectados por Teams y los que están aquí presentes. Estoy alegre de tenerlos aquí. Mi nombre es Oscar Díaz, yo soy el chair del Comité de Bienes Raíces de Construcción. Quiero primero agradecer a 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, LHH y Banco Lafisa. Antes de darle las palabras a nuestro orador, quiero recordar un poco la visión del webinar del Comité de Bienes Raíces de Construcción, que es llevarlos a ustedes a explorar el proceso escalonado de lo que es elegir, invertir, diseñar, construir y mantener nuestros inmuebles. Y hoy estamos en nuestro último webinar del segundo paso, que es cómo invertir en un inmueble. La semana pasada conversamos con Daniel Yao del MISI, fue un muy buen webinar aquí híbrido también, donde hablamos sobre la visa de inversionista calificado y donde una de las opciones de inversión de inmueble para aplicar la visa es por medio de un fideicomiso. Entonces, profundizando un poco más en este tema, hoy tenemos el agrado de contar con Yasmín Pérez, quien nos hablará sobre el fideicomiso. Yasmín es especialista por más de 15 años en comercialización y cross-selling de productos y servicios financieros bancarios, planificación, dirección de estrategias y presupuestos, estructuración, administración de fideicomisos patrimoniales y empresariales. Representó a la Asociación Bancaria en las discusiones para la modificación de la ley de fideicomiso en Panamá. Es representante de Panamá ante el Comité Latinoamericano de Fideicomiso y lidera el sector fiduciario bancario de Panamá ante la evaluación del país del GAF. Actualmente es la vicepresidenta de Fideicomisos del grupo Unibank y cuenta con una licencia de analista y corredor de valores otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Recordamos un poco la logística, la exposición será de 30 a 45 minutos y al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Los que están aquí pueden alzar la mano y los que están en Teams pueden dejar sus preguntas por chat y yo las leo acá en alto. Ahora sí, Yasmín, un honor tenerte y el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial y pues en la categoría híbrida. Mi nombre es Yasmín Pérez, represento al grupo Unibank. Y primero que todo quería darle las gracias al Comité de Bienes y Raíces y Construcción por esta invitación, a la Cámara Americana de Comercio e Industria y por supuesto pues a Oscar por darme el honor de poder hablarle de un tema que para mí pues me apasiona, que es el tema de los fideicomisos y cómo el fideicomiso puede compenetrarse junto a los proyectos de desarrollo inmobiliarios en Panamá. Para iniciar, pues, la idea es que podamos tener de manera general contenido relacionado a la vinculación del fideicomiso de un proyecto de desarrollo inmobiliario y de ahí que nazcan, pues, y surjan las consultas que ustedes muy bien tienen y que podemos resolver al final de la presentación. Es importante destacar que el sector que ustedes representan, el sector de la construcción, siempre ha sido el gran locomotor y el generador de los empleos directos y indirectos del país. Aún bajo el entorno actual, la crisis de la pandemia y las características propias de nuestro país, las perspectivas son positivas y que el mismo continúe siendo un pilar fundamental para la reactivación de la economía. Es importante destacar que el crecimiento del sector en Panamá ha sido fundamental. Es uno de los más importantes y representativos, con un 14% del total del Producto Interno del país. Eso es una cifra significante para el sector que se representa. Los proyectos de alto impacto con valores agregados atraerán nuevas inversiones, así como la llegada de la inversión extranjera, que sé que hubo un panel hace días atrás donde se hablaba de la atracción de la inversión extranjera. Y los esquemas de financiamientos no tradicionales son parte de las características de la reactivación económica y de la relevancia que tiene el sector de la construcción en nuestro país. De manera general, pues es importante que ustedes conozcan cuál es el marco regulatorio que regula el uso de fideicomisos en Panamá. Esto única y exclusivamente es para generar la confianza de que somos un sector regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Tenemos una ley muy antigua, la primera de América Latina, en cuanto a jurisprudencia de fideicomisos, que es la Ley 1 de 1984, modificada
hasta el año 2017, donde formamos parte de esa modificación de la ley de fideicomisos, que es la ley 21 de mayo del 2017. Este es el marco regulatorio que regula el ejercicio de las actividades fiduciarias en Panamá. Es importante destacar que el sector fiduciario en Panamá está dividido en firmas de abogadas, empresas relacionadas directamente a entidades bancarias y fiduciarias independientes. Somos un grupo conformado por 66 empresas fiduciarias en Panamá, cada una dentro del marco o segmento que las representa. Cuando hablamos de fideicomisos, mucha gente pregunta, ¿y qué es el fideicomiso? O sea, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de fideicomiso? Muchas personas lo relacionan con el trust o simplemente para temas patrimoniales personales. Sin embargo, el fideicomiso en Panamá tiene una particularidad que no únicamente es exclusivo para el desarrollo del patrimonio y resguardo personal patrimonial, sino que su uso puede garantizar la efectividad en la gestión patrimonial de las empresas. Y es ahí donde inicia nuestro conversatorio del día de hoy, del uso del fideicomiso en los proyectos inmobiliarios, en los desarrollos inmobiliarios, en los proyectos de construcción. Cuando hablamos de fideicomiso, ¿a qué nos referimos? Pues el fideicomiso es una de las herramientas o vehículos fundamentales para el resguardo y protección de los activos. Es un contrato privado o público, depende de la estructura o los bienes que vayan a ser traspasados al fideicomiso, y el fiduciario es el encargado de administrar esos bienes. Siempre hay tres partes relacionadas dentro de una estructura de fideicomiso. Está el fideicomitente, que es quien transfiere esos bienes a una estructura, a un vehículo de fideicomiso. La fiduciaria, que somos nosotros las empresas fiduciarias reguladas por la Superintendencia de Bancos y que administramos esos bienes en función de lo que nos indique el cliente. Y los beneficiarios, que pueden ser tanto el mismo cliente que aporta los bienes en fideicomiso o cualquier otra persona distinta, beneficiarios, socios del proyecto inmobiliario. De manera general, cuando hablamos de fideicomiso, lo importante es conocer que es un vehículo a través de un contrato público y privado donde hay una transferencia de un inmueble. Las características particulares del fideicomiso, o por qué el fideicomiso es un instrumento que beneficia o genera ventajas competitivas en los proyectos, es porque es un patrimonio autónomo, porque existe una transferencia de esos bienes a una estructura autónoma, separada del patrimonio del cliente, separada del patrimonio de la fiduciaria que lo administra y separada del patrimonio de los beneficiarios. ¿Eso qué va a permitir? Que en cualquier momento los bienes que un desarrollador de un proyecto inmobiliario, un constructor, tenga bajo la estructura del fideicomiso, estén libres de secuestro, libres de embargo, libres de cualquier problema o disputa que tenga con un tercero, lo que le ofrece una seguridad jurídica y protección de sus activos, que es lo principal y lo que hace del fideicomiso un vehículo beneficioso para el desarrollo de los proyectos. La confidencialidad es otra de las características del fideicomiso y la excepción fiscal. Muchos clientes, muchas personas del sector inmobiliario preguntan, si yo voy a traspasar un inmueble a un fideicomiso, ¿tengo alguna carga impositiva? Pues no. El fideicomiso, de acuerdo a la ley fiduciaria en Panamá, todo traspaso que se realice de bienes al fideicomiso está exenta del pago de impuestos. Eso quiere decir que un desarrollador, un constructor que pase una propiedad a un fideicomiso para continuar con su desarrollo inmobiliario a través de esta estructura, no paga los impuestos de transferencias ni traspaso de propiedad. Eso es fundamental y creo que una de las principales preguntas que nos realizan al momento de estructurar o presentar una propuesta de valor de fideicomisos. ¿Qué tipo de activos podemos pasar a un fideicomiso? Pues todo lo que para una empresa represente un activo dentro de su estado financiero.
Llámese bienes inmuebles. Dentro de los bienes inmuebles están los terrenos, los edificios, los apartamentos, las casas, los locales comerciales, las oficinas. Todo bien que sea un activo, bien inmueble, puede ser traspasado a una estructura de fideicomiso. ¿Muebles cuáles son? Vehículos, maquinarias, equipos e inventario. Derechos, contratos con el Estado, cuentas por cobrar al Estado, cuentas por cobrar entre socios. Todo lo que sea un derecho que adquiera esa persona puede ser transferido a un fideicomiso para que a través del fideicomiso se administren esos flujos. Obligaciones, créditos, contingencias de pólizas y cuentas. Este es fundamental. Nosotros venimos del sector bancario y vemos día tras día cómo recibimos una cantidad de oficios relacionados a problemas o situaciones entre socios, entre proveedores, entre colaboradores, y esas cuentas vemos cómo se ven afectadas por medio de los oficios que llegan a las instituciones financieras. Si ese cliente, ese desarrollador inmobiliario, ese constructor, ese empresario, tiene esas cuentas bajo las estructuras de fideicomiso, esos fondos no pueden ser tocados, ni embargados, ni secuestrados. Eso le permite al desarrollador poder continuar con su proyecto sin que el mismo se vea afectado y tenga situaciones económicas que puedan hacer un default en su proyecto inmobiliario. Entonces es fundamental hablar de los activos, la importancia de tener las cuentas bancarias, los depósitos a través de estructuras fiduciarias que le permitan tener ese resguardo y esa seguridad de sus flujos, que es lo principal que se requiere para el desarrollo de los proyectos. Tipos de estructuras de fideicomiso, pues hay una gran variedad de tipos de estructuras de fideicomiso. Yo creo que las que comúnmente se realizan en Panamá son los fideicomisos de administración, los fideicomisos de garantía, muchas veces los vemos ligados a un financiamiento bancario, los fideicomisos de inversiones, los fideicomisos inmobiliarios y los contratos de escrow, que es uno de los servicios que como ente regulado por la Superintendencia de Bancos podemos realizar todos los fiduciarios de Panamá. Para hablar en detalle de cada uno de ellos de manera general, para profundizar en el fideicomiso inmobiliario, es importante tomar en consideración a qué corresponden los demás tipos de fideicomiso. Y es ahí donde inicia el fideicomiso de administración, que se constituye sobre bienes y de acuerdo a las instrucciones establecidas por los fideicomitentes, que en este caso son las personas que han aportado esos bienes al fideicomiso. Este fideicomiso de administración se utiliza muchísimo para proteger cuentas bancarias, como lo mencionamos anteriormente, custodiar bienes inmuebles, custodiar lotes de terreno, custodiar proyectos inmobiliarios, única y exclusivamente para mantenerlos en resguardo del fideicomiso y en administración de sus flujos dentro de una estructura de fideicomiso de administración. El fideicomiso de garantía es otra de nuestras categorías y estructuras que tenemos establecidas dentro de fideicomiso y se usa comúnmente, y en Panamá se usa comúnmente para las aprobaciones de los financiamientos de las entidades bancarias. En vez de utilizar la tradicional hipoteca, utilizamos el fideicomiso como garantía a las facilidades de crédito que otorgan las entidades financieras en Panamá. Pero el fideicomiso de garantía no solamente se ve a través de las entidades financieras en Panamá, hay fideicomisos de garantía para acuerdos entre socios. Y ejemplo de ellos, para el sector precisamente de construcción y desarrollo inmobiliario, puede ser la compra de una tierra. Esa compra de una tierra se hace a través de un acuerdo de socios y el fideicomiso de garantía colabora y es el vehículo que se utiliza para garantizarle a ambas partes que se va a cumplir con el propósito y que la obligación contemplada dentro de ese contrato va a ser administrada y custodiada por un ente tercero, indistintamente del promotor, constructor y, por ejemplo, el dueño de un terreno, de una finca donde se vaya a desarrollar un proyecto inmobiliario. Ese es fundamental en el inicio de la estructuración de un proyecto inmobiliario, tener un fideicomiso de garantía
que apoye y colabore con la compra, por ejemplo, de un inmueble. El escrow es otra modalidad de servicio que brindamos dentro de las empresas fiduciarias y que está relacionado a recibir sumas de dinero en cuentas escrow en las entidades financieras, por ejemplo, para la compra de un inmueble, la compra de acciones de una sociedad, la compra de insumos y materia prima que se utiliza para el desarrollo del proyecto inmobiliario, se puede realizar bajo la estructura del escrow y el fiduciario es el intermediario en la ejecución de los proyectos. Vamos a hablar de un fideicomiso, pues que obviamente es sumamente importante para el sector inmobiliario porque aparte de darle todas las ventajas significativas que hemos mencionado anteriormente, le da ventajas competitivas frente a las situaciones actuales que tenemos en el mercado. La atracción de la inversión extranjera, la atracción de clientes internacionales, extranjeros que quieren comprar proyectos o unidades en Panamá. El fideicomiso inmobiliario le da características importantes para que pueda desarrollarse con confianza, transparencia, la ejecución de los proyectos y del inventario que tienen los proyectos inmobiliarios. El fideicomiso inmobiliario provee una confianza y seguridad en la compraventa de las operaciones que se realicen dentro del sector inmobiliario. Las ventajas competitivas es la comercialización desde los proyectos, generando la confianza para todos los clientes que van a comprar el proyecto inmobiliario y los inversionistas interesados en financiar a través de fondos privados estos proyectos inmobiliarios. Algunas de las características del fideicomiso inmobiliario son los esquemas reales de alquiler con opción a compra. Mucha gente hace este servicio dentro del desarrollo inmobiliario. Sin embargo, el tener una empresa fiduciaria que administra estos flujos le da la confianza a todos los clientes de que sus fondos están siendo administrados y custodiados por un tercero distinto al desarrollador inmobiliario y le da ventajas competitivas para salir afuera a buscar clientes, a atraer mercado internacional. En Colombia, por ejemplo, no hay un proyecto o desarrollo inmobiliario que no tenga una estructura de fideicomiso vinculada. Entonces, al colombiano que le interesa venir a Panamá a invertir, la primera pregunta que hace sobre el desarrollo de los proyectos inmobiliarios es que si tienen una fiducia detrás. Entonces, esta es la importancia de poder tener un fideicomiso de desarrollo inmobiliario que incluya, por ejemplo, la preventa de las unidades inmobiliarias a través de una estructura de fideicomiso. Liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque le va a dar ventajas competitivas para que más personas adquieran sus proyectos inmobiliarios e inclusive fondos de inversiones extranjeros interesados en invertir en proyectos inmobiliarios lo puedan realizar con seguridad esta inversión a través de una estructura de un fideicomiso de inversión de desarrollo inmobiliario. Protección de los bienes del proyecto y la participación de sus socios. Obviamente, al la finca estar dentro de una estructura de fideicomiso, el desarrollo y las mejoras que se realizan sobre esa finca, estar bajo la estructura de fideicomiso y los flujos que recibe ese proyecto inmobiliario, estar bajo la figura de fideicomiso, ofrece ventajas significativas de protección, de resguardo, de seguridad de todos los activos y todo lo que esté relacionado al proyecto inmobiliario, incluyendo la participación o los rendimientos que reciben sus socios al final de la venta de los proyectos inmobiliarios. La confianza en las promesas de compraventa de los inmuebles es sumamente significativa por lo que mencionamos de la atracción de clientes internacionales que quieran comprar unidades inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios, el tener las estructuras de fideicomiso inmobiliario que le generen esa confianza. Fideicomiso es una herramienta potencializadora de los proyectos. Brinda confianza y transparencia en la gestión y esquemas de los proyectos inmobiliarios. Ofrece protección frente a secuestros y frente a embargos. Eso es sumamente importante porque permite continuar con el desarrollo del proyecto, aún así hayan algunas repercusiones de terceros o alguna disputa dentro de la estructura. Adicional, garantiza que los inmuebles que se vayan a traspasar en un acuerdo de accionistas no tengan
ningún obstáculo o impedimento para su traspaso al momento de que sea transferido a los futuros compradores. Le da la seguridad y resguardo a quienes van a comprar ese proyecto de que los bienes están siempre protegidos y salvaguardados frente a cualquier situación. Controla y administra los fondos recibidos por terceros con transparencia, seguridad y confianza, y certifica el punto de equilibrio para garantizar la viabilidad del comercio y la viabilidad financiera de un inversionista que quiera invertir en el desarrollo de proyectos inmobiliarios o el ingreso de una entidad financiera que vaya a otorgar la facilidad de crédito para continuar con el interino de construcción o con el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Las fases del fideicomiso inmobiliario, pues las hemos dividido en 4, que son fundamentales y que forman parte de la estructura. Siempre inicia con una visión, y esa visión inicia cuando un desarrollador ve una oportunidad en una finca o en un lugar donde va a desarrollar ese proyecto. Pero muchas veces esa finca o esa oportunidad donde se va a desarrollar el proyecto es de otra persona. Y es ahí donde la fase 1 del fideicomiso de inversión de inmobiliario, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esa primera fase es donde inicia la relación de confianza entre las partes, tanto del socio desarrollador del proyecto inmobiliario como el socio aportador del inmueble. En esa primera fase se organiza un fideicomiso de custodia de los inmuebles para que se cumplan ciertas características o se llegue al punto de equilibrio para continuar con la fase 2. Eso va a generar confianza al desarrollador, que los aportes que realice de inversión inicial al proyecto estén bajo una estructura de fideicomiso y que no forman parte del patrimonio del socio aportador del terreno. Y para el socio aportador del terreno le va a generar confianza de que su terreno se encuentra protegido y salvaguardado hasta que se cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo de socio. Ahí inicia la relación del fideicomiso de inmobiliario, la fase 1. La fase 2, para un crédito, para una entidad financiera, siempre es importante el número de preventas que tenga un proyecto inmobiliario. Esas preventas deben tener ventajas competitivas para poder llegar a ese punto de equilibrio y que tanto la entidad financiera o como un fondo de inversión inmobiliaria privado le aporte recursos a ese proyecto. En esta fase 2, lo que le garantizamos es que tiene una ventaja competitiva ese proyecto inmobiliario al estar bajo la estructura del fideicomiso y le permite la atracción de clientes internacionales. ¿Por qué? Porque sus depósitos de los abonos van a estar alocados en una cuenta de fideicomiso del promotor y el desarrollador inmobiliario, pero con la confianza y la transparencia que van a ser utilizados para el proyecto que ese cliente está comprando. Adicional a eso, permite que haya un punto de equilibrio y que tanto el desarrollador como sus socios aporten bienes, en este caso recursos, para poder llegar a ese punto de equilibrio que le permita que un fondo de inversión inmobiliaria o que una entidad financiera bancaria le apruebe en la tercera fase un interino de construcción, un financiamiento, una incorporación de algún socio capitalista dentro del proyecto. En la fase 3 es la fase de financiamiento y esta fase es fundamental porque ya el proyecto ha generado una inversión significativa de sus socios al aportar recursos para movimientos de tierra, adecuaciones del proyecto, un aporte significativo de los costos indirectos del proyecto. Entonces, en la fase 3 se incorpora dentro del fideicomiso la entidad financiera o el fondo privado internacional, externo o local que sea el inversionista capitalista del proyecto. Eso le permite hacer ese aporte a través de esa estructura y le garantiza que la tierra en todo momento está resguardada y protegida en
dentro de un fideicomiso de desarrollo inmobiliario y que no forma parte de los activos del desarrollador y que no forma parte de los activos del aportador de la finca o el terreno donde se vaya a desarrollar el proyecto. La fase 4 es la fase final, donde se le hace la distribución a los beneficiarios y la transferencia de propiedad de ese inmueble o de ese desarrollo inmobiliario a los compradores o adquirientes finales del proyecto. Todas estas fases se pueden realizar bajo la estructura del fideicomiso inmobiliario y ofrece ventajas significativas el poder desarrollarlos desde un inicio dentro de esta estructura. Siempre nos preguntamos dónde se puede utilizar el fideicomiso. Hemos dado varios ejemplos de manera general, pues este es un tema pues muy profundo que únicamente no incluye el tema de desarrollos inmobiliarios, sino propiamente la distribución de rendimientos o beneficios a sus accionistas o socios finales. También incluye el poder manejar con transparencia la ejecución de un proyecto inmobiliario. Pero aquí hemos puntuado 4 aspectos significativos donde el uso del fideicomiso le ofrece a ustedes ventajas competitivas. En los desarrollos de proyectos inmobiliarios, llámese desarrollo inmobiliario de casas, desarrollo inmobiliario de edificios, desarrollo inmobiliario de oficinas, desarrollo inmobiliario de renovación urbana y parques industriales. Para todo tipo de proyecto de desarrollo inmobiliario, el fideicomiso, como es una figura muy versátil, se adecua a la estructura que ustedes quieran establecer o armar del desarrollo inmobiliario dentro de la estructura del fideicomiso. En el leasing inmobiliario, hace algún tiempo atrás se aprobó una ley de leasing inmobiliario que le permite a los clientes aplicar a las viviendas a través de una estructura distinta. El fideicomiso es particular para estar incluido dentro de la estructura del leasing inmobiliario porque a través de él se pueden recibir el beneficio de los abonos o los pagos de alquiler con opción a compra que reciban producto de esta operación con clientes dentro de sus proyectos inmobiliarios. En gestión financiera, las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas son fundamentales. El uso del fideicomiso pues le genera muchísima confianza y transparencia de los flujos que se van a recibir. El fideicomiso también funciona en la gestión financiera para la compra-venta, por ejemplo, de terrenos, para la compra-venta de inmuebles a través de la figura de escrow, la estructuración de fondos privados de inversión inmobiliaria también para los clientes que tienen un número significativo de inventario. El fondo de inversión inmobiliaria a través de una estructura de fideicomiso le ofrece ventajas competitivas. Y el respaldo a las garantías de financiamientos, ya sean los tradicionales a través de las entidades financieras o más sofisticado, como lo vemos hoy en día, a través de la fintech o los fondos de inversión inmobiliario internacionales que buscan a través del fideicomiso el aporte a los desarrollos de proyectos inmobiliarios y su participación dentro de fideicomisos a los desarrollos inmobiliarios. Migratorio, pues sabemos que existen muchos beneficios hoy en día para la atracción de inversión extranjera. Y en la gran mayoría de ellos, la estructura del fideicomiso está relacionada. Por ejemplo, si un cliente quiere venir a Panamá a obtener su residencia permanente como inversionista calificado, la compra de un inmueble, y esa compra de un inmueble no inmediata, sino a plazos, a través de una estructura de fideicomiso, le permite certificar inmediatamente ante migración su residencia permanente como inversionistas calificados. Hemos tenido un volumen significativo de clientes comprando inventario en Panamá y utilizando esta figura para obtener la residencia permanente como inversionista calificado. Y nosotros como fiduciarios certificando a migración el uso del fideicomiso para obtener esa residencia permanente con los promotores y desarrolladores con los cuales hemos tenido este instrumento para la atracción de inversión extranjera en Panamá. Efectivamente, es
es sumamente importante el tener la figura de fideicomiso vinculada dentro de las estructuras, y pues esto es un tema que requiere mucho más profundidad, pero de manera general lo que queríamos era darle un pantallazo de cuáles son esas alternativas, esas ventajas competitivas que van a hacer de su sector la atracción de la inversión extranjera, la atracción de ese comprador final, la atracción de socios que se vinculen a sus proyectos, socios capitalistas que se vinculen a sus proyectos inmobiliarios. Eso pues de manera general, con gusto estoy a la orden para preguntas, y al final pues dejo mi enlace para que cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre las estructuras de fideicomisos pues pueda contactarnos. Yasmín, muchas gracias por tu presentación bastante informativa. El espacio está abierto para cualquier pregunta. Yo quería hacer algunas que tengo aquí escritas, mientras que pueden escribir en el chat o los que están aquí presentes. Mencionaba, bueno, el fideicomiso es una herramienta que de otra manera protege el activo en este caso de un fideicomitente. Si hay cualquier demanda o cualquier tema, ¿verdad? Ahora mi consulta es, también lo protege de cualquier situación que pueda surgir, le pueda surgir al fiduciario. Por ejemplo, están los bienes del fideicomiso asegurados en cualquier quiebra o fraude del fiduciario. Sí, esa pregunta es sumamente interesante y también habitual cuando hablamos de este tema. Es importante destacar que, como lo mencionamos, los fideicomisos son patrimonios autónomos, no son patrimonios que forman parte ni del patrimonio del cliente, ni del propio patrimonio de la empresa fiduciaria, ni del patrimonio de los beneficiarios. En caso en que Panamá, y ya ha pasado en algunos casos por situaciones totalmente distintas a las mencionadas pues por tu persona, pero es importante destacar que el fideicomiso es un contrato, y ese contrato, en caso de que la fiduciaria, ya sea que quiebre o tenga alguna situación, existen los mecanismos para que ese fideicomiso siga funcionando. Lo importante y la recomendación que le damos nosotros al sector que va a desarrollar estructuras de fideicomisos es que verifique dentro de sus contratos cuáles son las causas de extinción del fideicomiso y cuál es el procedimiento, ya sea de liquidación del fideicomiso si el cliente no va a seguir manteniendo la estructura, o de su traspaso a un fiduciario sustituto, que lo permite la ley para que el proyecto, el desarrollo inmobiliario siga funcionando. Pero los patrimonios son independientes y separados, o sea que los activos que mantenga ese fideicomiso no tienen nada que ver con los propios activos de la empresa fiduciaria, ni los propios activos del grupo de la empresa fiduciaria, ni propiamente del fideicomiso. No requieren seguros porque obviamente son patrimonios autónomos. Entendido. Gracias. No sé si alguien tiene alguna... Escuchándolos, veo que los diferentes tipos de fideicomisos tienen más o menos nivel de operación. Por ejemplo, el de administración puede tener una alta operación, ¿verdad? Versus el de inversión. Ustedes cobran una comisión anual, normalmente los fiduciarios cobran una comisión anual por el manejo del fideicomiso, o en esto, por ejemplo, en estos casos de alta operación, van a cobrar por transacción. Imagínate en el manejo del flujo, por ejemplo. Sí, claro. Para dar respuesta a esa pregunta, el fiduciario dentro de su propuesta establece unos costos de administración. Y esos costos de administración van comúnmente relacionados a los activos que se manejan. No se hacen por transacción o por operación, porque en un flujo de un desarrollo de un proyecto inmobiliario todos los días hay que hacer pagos de diferentes tipos. Entonces lo que se hace es que se establece un costo anual de administración por los activos que se manejan y el flujo relacionado que se va a manejar dentro de la estructura. Pero no es por operación o transacción particular. Ahora bien, cada fiduciario tiene establecido su política de cobro de honorarios fiduciarios. No hay un cobro establecido por ley, no hay tarifas establecidas por ley,
a la libre competencia. Gracias. Yasmin, entiendo que o sea, el fideicomitente y el beneficiario puede ser el mismo en algunos casos. Y usualmente el traspaso es del fideicomitente al beneficiario. ¿Puede un fideicomiso traspasar un bien, a una propiedad, a un fideicomisario, a un beneficiario, pero solo por un tiempo específico, digamos, una propiedad, la vende por un tiempo, por 10 años esa propiedad es tuya, pero en 10 años tienes que regresarla, y durante esos 10 años tú eres responsable de administrar la propiedad y de mantenerla, pues. Pero después tienes que regresar. Entiendo que existe el leasing inmobiliario, ¿no? Puedo verlo así. Pero cuéntame un poco sobre eso. ¿Puede regresar de vuelta al siguiente? Puede ser. Sí, para el caso de los leasing inmobiliarios, lo que nosotros hacemos es un híbrido de un fideicomiso de garantía. Es muy parecido a un híbrido de un fideicomiso de garantía de bienes inmuebles. Lo que hacemos es que colocamos el bien inmueble en un fideicomiso que va a garantizar que una vez se cumplan las condiciones establecidas en ese contrato de promesa de compraventa, es que se le hace la entrega formal a ese beneficiario del inmueble. En el interín, el arrendador y el arrendatario lo que van a tener es tanto el fideicomitente como arrendador, y el arrendatario va a ser el beneficiario de ese fideicomiso hasta que se cumplan las condiciones establecidas, que son los pagos puntuales que hayan colocado dentro de la promesa de compraventa en el caso del leasing inmobiliario. Entonces es como un híbrido dentro de la estructura, pero en ningún momento la titularidad del inmueble pasa a formar parte del beneficiario, sino hasta que se cumplan las condiciones. Lo que le da la seguridad al cliente es que ese inmueble no es de la promotora y del desarrollador. Ese inmueble está en una estructura independiente, garantizándole que una vez que cumpla su condición, el fiduciario es el que hará el traspaso de la propiedad a ese beneficiario. ¿Siguen pagando los inmuebles? En el caso del traspaso al beneficiario final, en el momento que se cumpla la condición, sí hay un pago de inmueble. Pero si ese cliente cae en default por las condiciones que el desarrollador haya colocado en su contrato de promesa de compraventa, simplemente el inmueble se queda ahí pendiente del nuevo arrendatario que vaya a firmar la promesa de compraventa. También mencionabas de que los colombianos cuando yo de Panamá me interesan mucho la herramienta de fideicomiso. Estuve justo leyendo un poco sobre eso. Colombia se usa para todo. Para todo lo usan. Y creo que desde los años 40 existe la herramienta de fideicomiso en Colombia. Y bueno, ligado a eso, en Panamá, últimamente los bancos, en vez de hacer una hipoteca al banco, ahora están viendo la figura donde los bancos transfieren la casa o el inmueble a un fideicomiso para que un evento de cumpla, como mencionaba, se pueda realizar un poco la garantía, ¿verdad? Consulta sobre esa estrategia es qué efecto tiene económico, qué efecto económico tiene para el deudor en temas de más cargos o más comisiones que pagar los impuestos, no es lo mismo. El deudor no es dueño del inmueble, Sí, bueno, en Panamá se ha hecho muy común el uso del fideicomiso para los financiamientos bancarios. Es más, el 50% de los fideicomisos que existen en Panamá, sus activos forman parte de fideicomisos de garantía para, valga la redundancia, garantizar facilidades de crédito con las entidades financieras. Para el banco lo fundamental es que el bien forme parte de una estructura independiente para que no sea ni secuestrado ni embargado y que se mantenga en protección mientras se cumplen las condiciones establecidas dentro de la facilidad de crédito. Para el cliente es transparente en el sentido de que ese inmueble se traspasa a la estructura del fideicomiso única y exclusivamente para garantizar la facilidad. Es decir, cuando ese cliente cancela sus compromisos bancarios,
tributarios de ese fideicomiso o bienes que forman parte de ese fideicomiso son devueltos al fideicomitente, en este caso al desarrollador del proyecto, para que continúe su estructura. No hay cargas impositivas porque propiamente ese traspaso se hace única y exclusivamente para garantizar la operación, y tampoco hay cargas impositivas de incrementos en los impuestos sobre el monto de la tierra, porque ese traspaso se hace por el valor catastral del terreno. Eso quiere decir que no existen afectaciones para el deudor económicas en cuanto a incremento del pago de impuestos de inmuebles ni pago de impuestos de transferencia, porque única y exclusivamente se hace con un fin común, que es resguardar el bien dentro de un fideicomiso de garantía para cumplir las obligaciones con esa entidad financiera y su devolución en caso de que cancele su financiación. La deuda es con el banco. La deuda es exclusiva con el banco. El fiduciario es un intermediario de la operación para garantizar a ambas partes. Reemplaza el registro público. Bueno, no. Lo que nosotros hacemos es que hacemos un fideicomiso de garantía y lo inscribimos en el registro público, ese traspaso, para que esa propiedad esté a nombre del fideicomiso administrado por el fiduciario. Es un mundo. Sí. Es un mundo, pero un contrato. así mismo es. Lo más importante y fundamental es conocer la estructura, que el contrato tenga los elementos, cuente con el objeto de lo que se quiere desarrollar a través de la estructura del fideicomiso, y que dentro del contrato se establezcan las obligaciones de las partes. Esto es fundamental a la hora de estructurar un De alguna otra manera, el fideicomiso también da esa transparencia y esa seguridad de que mi empresa, mi inmueble o la transacción que teniendo está segura, ¿verdad? Y está pasando por regulaciones, ¿verdad? Porque cada fiduciario tiene que seguir regulaciones. Un poco hacia esta línea, después de los Panama Papers y la lista Clinton, Panamá siendo un país, un centro bancario, ¿qué oportunidades ha traído el fideicomiso para ayudar un poco a dar esa seguridad y tener transacciones y negocios con países, con empresas de Centroamérica o panameñas y con Estados Unidos, quizás utilizando la herramienta del fideicomiso? Sí, claro. El fideicomiso, hace unas semanas tuvimos el Congreso Latinoamericano de Fideicomisos en Panamá, donde los fiduciarios más importantes de Panamá y América Latina. Y uno de los puntos fundamentales era hablar sobre la historia del fideicomiso y todo lo que ha generado, todo el beneficio que a través de su estructura ha impactado significativamente a los países de la región. Lo más importante era que el uso de fideicomiso había generado confianza. Confianza para el sector gobierno, por ejemplo. En algunos países el fideicomiso es fundamental para la ejecución de los proyectos de alto impacto de inversión pública. El fideicomiso debe ser fundamental para el uso de los fondos con transparencia para la inversión pública. Permite que un proyecto pueda, o el objetivo del proyecto se pueda continuar independientemente si el cambio de gobierno, ¿no? Exactamente, así mismo es. La idea es que en las alianzas público-privadas, que las conversábamos ahí, porque forman parte del desarrollo de los proyectos de construcción, llámese carreteras, puentes, proyectos de desarrollo inmobiliario que realiza también el Estado, el uso del fideicomiso lo que va a brindar es transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a ese proyecto de alto impacto de inversión pública, llámese carretera, llámese todo lo que forme parte de la inversión pública del Estado. En ese panel nos acompañaba el viceministro de Finanzas y obviamente el compromiso era que Panamá, como parte de su estrategia, pueda utilizar el fideicomiso para estos mecanismos, porque le va a brindar la seguridad jurídica al inversionista extranjero a que sus fondos, sus recursos
cuenten con seguridad jurídica para el ejercicio de las actividades que vaya a realizar. Entonces, para Panamá y para el resto del mundo, el uso de fideicomisos genera confianza, por eso es que se llama trust, porque el trust genera confianza. Confianza entre las partes, confianza y transparencia para usos de fondo, confianza para atraer inversión extranjera, confianza para asegurar que ese inversionista está haciendo una inversión en Panamá que le va a dar entonces el beneficio de residente permanente como inversionista calificado. Entonces el uso del fideicomiso es el que le va a generar la confianza a todas las partes para el crecimiento y la reactivación de la economía. Que cuando pasa con un proyecto de gobierno, se piensa de que es que se está privatizando el proyecto, y no es así. Por eso que se le llama alianzas público-privadas, donde ambos tienen obligaciones y dentro de esas alianzas público-privadas el fideicomiso es el intermediario dentro de la operación. Para el tema de desarrollo inmobiliario, pues yo creo que la ventaja competitiva es que, por ejemplo, para los clientes afuera el uso de fideicomiso es muy común. En Panamá todavía estamos educando a las personas sobre el uso de fideicomiso. No solo a nivel patrimonial personal, sino todas las ventajas que hemos mencionado aquí que puede ofrecer para un desarrollo inmobiliario el tener una cuenta bancaria en un banco bajo la estructura de fideicomiso, el que los bienes inmuebles que formen parte del desarrollo inmobiliario estén en una estructura de fideicomiso, en que los flujos que se reciban producto de un financiamiento estén bajo la estructura del fideicomiso para garantizarle al cliente la seguridad y confianza de que esos fondos no van a ser tocados por ningún tercero. Y entiendo que, no sé cuál es el equivocado, pero hablando de la relación con que en Panamá uno puede realizar un fideicomiso en y desde el territorio nacional para que sea ejecutable en el exterior. En esos casos, cuando, o sea, es muy positivo porque la fuente viene externa y se puede ejecutar exactamente desde Panamá. Cuando es así, independientemente de las condiciones que se coloquen en el contrato, deben seguir las regulaciones del país donde se va a ejecutar el fideicomiso. Sí, va a depender de dónde están los bienes. Lo principal dentro de la estructura del fideicomiso es dónde se encuentran físicamente los bienes que forman parte del fideicomiso. Si los bienes están en Panamá, el fideicomiso va bajo ley panameña. Si los bienes del fideicomiso están ubicados fuera de Panamá, entonces allí obviamente aplicaría la ley donde se encuentran ubicados esos bienes muebles muy Tenemos una última pregunta, no que alguien tenga algo más. ¿Hay alguna opción de quizás en un proyecto grande tener varias fiduciarias para un solo inmueble? Y si es así, ¿cómo se tomarían las decisiones? ¿O eso no existe? Sí, dentro de un fideicomiso pueden haber cofiduciarios. Lo que se establece es un comité y hay que dejar claro y bien definido quién va a tener la responsabilidad de los bienes, quién va a tener la responsabilidad de la administración y definitivamente lo que establezca dentro del contrato. Fundamental es que quede establecido dentro del contrato cuáles son las funciones de cada uno de ellos y las responsabilidades que tienen dentro de un proyecto. En la mayoría de los casos lo que se hace es que se establece un comité de administración donde todos los involucrados participan para la toma de decisiones sobre las obligaciones y los derechos del tiempo. Comité donde todos toman decisiones quizás con el par para que sí. haya un juez intermedio. Se establece con los números de participantes y la toma de decisiones por mayoría o por más del 50%. Todo eso debe quedar contemplado dentro de la estructura legal del contrato. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Mira, muchas gracias por tu presentación excelente.
Mira, básicamente para la constitución de un fideicomiso requiere ciertas condiciones, uno de esos son los niveles de terreno. Y aquellos con fideicomisos constituidos previo a la pandemia, ¿cómo ha sido la experiencia a nivel de industria? Porque algunas proyectos inmobiliarios, algunas desarrolladoras han cambiado su modelo de negocio debido a que, bueno, producto de la pandemia ha disminuido un poco la compra. Algunas unidades residenciales, por ejemplo, han cambiado de venta a alquiler o alquiler con opción a compra. Entonces, ¿cómo ha sufrido esos cambios en los contratos? Sí, esa pregunta es bien interesante porque en pandemia hemos tenido todos que ser creativos. Y parte de esa creatividad es poder, como el fideicomiso es tan versátil, permite su adecuación en cualquier momento. Una adenda al contrato del fideicomiso permite que el fideicomiso cambie el objeto o el giro ordinario de las actividades que realiza. Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, con fideicomisos inmobiliarios que incluyeron la opción de alquiler con opción a compra dentro de su estructura. Y a través del mismo fideicomiso, nosotros administrar los abonos que mensualmente realizaban los promitentes compradores de esas unidades a través de ese contrato de promesa de alquiler con opción a compra. Eso le ha permitido a esas promotoras poder seguir recibiendo un flujo producto de la actividad y hacer una espera para que esa persona pueda aplicar a una facilidad de crédito más adelante porque su situación económica pudo haber cambiado, pero no ha realizado un default sobre sus inmuebles o sobre las promesas de compraventa que tenía sobre su inmueble. Por eso la versatilidad del fideicomiso de poder adecuarse y adaptarse a las necesidades de ese desarrollador inmobiliario en el momento. Esa es una de las experiencias que hemos tenido y parte de eso mencionamos que el sector, por eso que es importante para el sector inmobiliario conocer la versatilidad de estos productos, porque en un momento como fue la pandemia, el fideicomiso les pudo haber generado confianza para poder reestructurar su proyecto inmobiliario por ejemplo, apartamentos de opción de compra, de alquiler con opción a compra, y poder seguir generando un flujo de abonos importantes, sin que los clientes también se vieran afectados. Entonces, yo creo que para esos desarrolladores inmobiliarios fue un ganar y ganar. Hoy en día, esos proyectos, esas personas han tenido cambios y han podido aplicar a una facilidad de crédito y han tenido un agradecimiento también con el desarrollador de poder seguir manteniéndose dentro de las unidades con una opción de alquiler, para compra y que el desarrollador pueda seguir recibiendo flujos para el repago de sus facilidades o financiamiento. Entonces, definitivamente es una figura súper creativa y lo importante es el acercamiento que puedas tener con tu ente fiduciario para buscar la mejor alternativa. Excelente, Yasmin, gracias por tu tiempo. Es un honor para mí tenerte aquí porque sé que es algo un poco especializado. Y nada, gracias por venir aquí. Yo tenía aquí un poco que dar contigo otra vez hablando porque tenía varias preguntas, pero cualquiera que tiene consulta ahí, tú tienes tu información, puedes contactar a Trust. Quisiera también agradecer nuevamente a participar. 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, DHH y la Corafice. Espero que todos podamos vernos en el siguiente webinar donde vamos a iniciar la primera fase de lo que es cómo diseñar nuestros inmuebles. Muchas gracias a todos por eso. Gracias por la invitación.